Saludos cordiales, amigos y hermanos de Iglesia Cristiana Verbo Sur. Soy Carlos Manuel Orellana y tengo el privilegio de ser miembro del Consejo de Ancianos, líder en la iglesia, y de acuerdo a lo que vamos a leer, tengo el privilegio también de poder compartir la palabra de Dios. Es para mí un gran honor estar de nuevo con ustedes. Confío y espero que el Señor les hable a cada uno de ustedes como lo ha hecho a mí también, a mi corazón, a mi mente y a mi espíritu, con la palabra, con el mensaje que tenemos el día de hoy. Le animo a que tenga su libreta de notas, su Biblia Reina Valera 60 de preferencia, su lapicero, y pues sería fabuloso que también tenga su marcador resaltador para ir señalando algunos puntos importantes. Vamos a orar brevemente en este día, en este primer domingo del mes de mayo de 2021. Tenemos la oportunidad de transmitir para todos ustedes y pues bienvenidos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición, por la oportunidad de compartir, de predicar las buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas de gracia, paz y misericordia. Esas palabras que trae consuelo y fortaleza en medio de la tormenta. Te suplico, Señor, que nos ayudes, que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y que podamos ver esas verdades profundas que ayudan y nos guían a ser santos, tal como tu palabra nos exhorta a ser. En el nombre de Jesús, gracias por esta bendición. Bendice a cada uno de los que me están viendo y oyendo al otro lado de la pantalla, y que estemos todos bien. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Hoy va a ser una palabra bastante puntual, algo muy interesante, y confío en que el Señor le edifique y le amplíe el panorama de lo que nosotros queremos hablar. Cuando nosotros revisamos las epístolas o las cartas, porque realmente es eso, la palabra epístola no es muy usada en nuestro idioma español moderno, pero pues eran cartas personales. Era una costumbre muy común hace 2000 años, cuando Pablo, Pedro y todos los demás apóstoles vivieron. Era común mandar mensajes, mandar enseñanzas de un lugar a otro, y luego estas cartas se pasaban a las otras congregaciones. Y hay varias características comunes a las cartas que escribió Pablo, un hebreo, un judío, hebreo de hebreos, como él mismo se describe, discípulo de otro gran maestro de los fariseos, como fue Gamaliel, y un hombre muy celoso de la ley y de la palabra de Dios. Un hombre culto, pero que en medio de su fanatismo religioso, camino a Damasco, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, tuvo un encuentro cara a cara con el Hijo de Dios. El resplandor lo dejó ciego, estuvo 3 días sin comer y ni beber, pero reflexionando acerca de ese pasaje, cada vez más estoy claro y estoy convencido de que Pablo o Saulo tuvo un tiempo de introspección, un tiempo profundo de reflexión, de evaluación de su vida, de sus prioridades y de sus objetivos. Y es maravilloso ver cómo Pablo, el apóstol, desarrolla ese pensamiento, su experiencia y su vivencia en cada una de sus epístolas. Y cuando hacemos un examen, no se necesita hacerlo muy exhaustivo, usted va a encontrar un saludo, una salutación muy similar a lo largo de cada una de las cartas paulinas. Me voy a tomar ahorita la libertad de ir a Primera de Corintios, capítulo 1, y voy a leer la salutación para que usted vea a qué me refiero. Pero si usted toma el tiempo y revisa cada una de las epístolas o cada una de las cartas del apóstol Pablo, usted va a encontrar unos elementos en común.
Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, es decir, llamados a estar apartados para Dios, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y de ahí Pablo empieza a desarrollar los temas con los que va a enseñar y exhortar a los cristianos de Corinto. Ahora, es interesante que aquí de alguna manera nos menciona a usted y a mí que me está viendo y escuchando cuando aquí en el versículo 2 dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo invoco el nombre de mi buen Jesús, confío en que usted también está invocando el nombre de este maravilloso ser que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y si usted evalúa, se va a dar cuenta que le da un lugar predominante a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No solo Jesucristo, no solo Jesús, sino el Señor Jesucristo. Y ese es un punto donde yo ya quisiera irme deteniendo para que reflexione. A muchas religiones no le dan a Jesús el lugar de señorío que le pertenece. Y cuando nosotros leemos la Biblia, particularmente las cartas paulinas, las epístolas también de Pedro, de Juan, en los evangelios, vamos a encontrar en muchos lugares que se le nombra a Jesús, Señor Jesucristo, y eso tiene una relevancia muy importante. Si usted ya tiene tiempo de escuchar mis mensajes o de conocerme, va a saber de que de tanto en tanto menciono la palabra griega kurios o kyrios. Y creo que es pertinente que volvamos a tocar esa palabrita porque le quiero recordar que dice que esa palabra significa que Él es supremo en autoridad. Significa también que Él es el soberano, Él es el ungido, es decir, el elegido, el escogido, y Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de su vida, de su familia, de mi familia y de nuestra nación, de nuestra iglesia local. Él es el dueño, Él es el soberano, Él es quien es supremo en autoridad. Y hay otro punto importante, digamos que se está igualando a Dios el Padre con el Señor Jesucristo. O sea, ambos tienen autoridad, ambos están en un lugar de preeminencia y ambos son capaces de darnos gracia y paz. Esta noche o este día, esta mañana, este domingo, yo quiero nombrar este mensaje gracia y paz a ustedes, hermanos. Y es que lo tomamos muy a la ligera estos conceptos de la gracia y de la paz, pero cuando hacemos estudios como el que estamos en este momento, nos damos cuenta qué extraordinario regalo inmerecido nos ha dado nuestro buen Dios. Vamos a hablar efectivamente de la gracia y de la paz. Y cuando nosotros hacemos ese análisis de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, nos vamos a dar cuenta que es una característica, es muy interesante, es una característica particular de las cartas paulinas y de Pedro. Si usted ve la carta de Judas, ve la carta de Santiago, Juan solo una vez saluda de una manera semejante a lo que hacía Pablo, pero particularmente Pablo y Pedro saludan a sus lectores por medio del concepto de gracia y paz. Y Pablo va aún más allá en las cartas personales que le envía a Timoteo y a Tito, la primera, segunda de Timoteo y la carta a Tito, en donde él no solo habla de gracia y paz, sino habla de misericordia. Pablo es padre espiritual de estos dos pastores jóvenes en ese momento, y él no solo les desea gracia
y paz, sino asimismo misericordia. Y en este día yo quiero, amigo, amiga, hermano, hermana que me está viendo y escuchando, reciba de parte de Dios gracia, misericordia y paz en este día. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde y que el Señor abra su espíritu para recibir este mensaje tan especial y tan particular. Y en algún momento reflexionaba yo que por qué es que Pablo y Pedro son prácticamente los únicos. Juan, como le digo, solo en una de sus epístolas, en sus breves epístolas, él habla de misericordia, de gracia y paz. Y pensaba en que precisamente Pedro y Pablo hablan de gracia y misericordia y de paz porque fueron hombres que en su locura, en su ignorancia, en su carnalidad ofendieron al Señor. Hicieron cosas que no debieron haber hecho. Juzgaron a Jesús, juzgaron el Evangelio, juzgaron el movimiento de la iglesia primitiva de una manera incorrecta. Pedro traicionó, usted se recordará esa noche fatal, esa noche ingrata en donde los romanos y las autoridades judías del templo arrestan a Jesús y hacen un juicio ilegal a la mitad de la madrugada y condenan a muerte a Jesús. Y Pedro blasfema, maldice, de hecho, dice malas palabras, en otras palabras, diciéndolo con otros términos, y niega a Jesús 3 veces. Yo me pregunto cuántas veces usted o cuántas veces yo hemos negado a Jesús. Hemos negado su evangelio, hemos negado conocerle, hemos negado su gracia, su misericordia y su paz. Muchas veces cuando nos centramos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, yo creo que muy fácilmente traicionamos a nuestro Jesús. No confiamos en Él, no descansamos en Él. Y Pablo, pues, también usted si revisa la historia en el libro de Hechos particularmente, va a descubrir que este hombre persiguió a gente inocente, encarceló a gente inocente e inclusive, aparentemente, mató a gente. Y si nos ponemos a pensar así un poquito fríamente, podríamos decir que Pablo o Saulo de Tarso fue un asesino y Pedro fue un traidor. Y de esos 2 hombres, con esos 2 grandes pecados encima de ellos, Jesús edificó su iglesia. Jesús nos dejó por medio de su Espíritu Santo grandes y maravillosas enseñanzas a través de los escritos de estos 2 hombres. Entonces, yo creo que para que nosotros, lamentablemente, para poder experimentar la gracia de Dios, para poder experimentar la misericordia y la paz del Señor, vamos a tener que pasar por grandes y terribles sufrimientos. No es muy agradable, no es muy aleccionador o no es muy alentador lo que le estoy diciendo, pero tiene que ser así. Pedro y Pablo vivieron cosas que probablemente usted y yo nunca vamos a vivir. Y con esa autoridad, yo quiero darle otro enfoque a eso, con esa autoridad del sufrimiento, del fracaso, de la traición, de la ceguera espiritual. Estos hombres, luego de ser transformados por el Espíritu Santo, pueden hablar y bendicen a sus lectores, bendicen a sus oidores por medio de la gracia, la misericordia y la paz. No de ellos mismos, no que procede de ellos mismos, sino que procede de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Curios Jesucristo. En este día yo quiero recordarle que no es cualquier gracia, no es cualquier misericordia, no es cualquier paz la que nos están deseando los escritores bíblicos, sino es una gracia, es una misericordia y es una paz que proceden del trono de la misericordia misma. Dios es misericordia, Dios es justicia, Dios es bondad.
No son solo atributos de Él, sino Dios es amor, es parte de su naturaleza misma. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan linda. Y es que la gracia es la influencia divina sobre el corazón humano y su reflejo en la vida. Mire qué cosa tan extraordinaria que es lo que nos desean los escritores bíblicos. Desean que Dios influya en nuestros corazones y eso se refleja en nuestra vida diaria, aún en medio de la época del COVID-19, aún en medio de la zozobra financiera y económica, en medio del temor que estamos viviendo, en la incertidumbre que vivimos. Gracia, mire qué lindo, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Refleja usted el favor de Dios en su vida? ¿Refleja su corazón las verdades eternas de la palabra de Dios? ¿O su corazón está lleno de temor, incertidumbre y preocupación? Y Pablo, cuando nosotros leemos, Pedro, cuando nosotros leemos, ciertamente escriben en medio de tiempos difíciles y complicados. Persecución, falsos hermanos, gente traidora, dificultad, etcétera, etcétera. Y entonces tiene sentido que el Señor, a través de sus escritores, nos deseen gracia. Y gracia que proviene del trono de la gracia misma, que es el trono del Señor. Misericordia, ¿qué es misericordia? Es compasión. Qué cosa tan linda, compasión. Y es que cuando usted es culpable y cuando yo soy culpable, todos anhelamos misericordia. Claro, cuando es el otro el culpable, nosotros queremos juicio, queremos justicia, queremos condenación, queremos castigo. Pero cuando nosotros somos los que estamos sentados en el banquillo de los acusados, usted y yo anhelamos misericordia. Es decir, que nos den lo que no merecemos, porque eso es así. Y la gracia es exactamente lo que Dios nos da. Él no nos da lo que merecemos. Usted y yo no merecemos nada bueno, porque fuimos concebidos en pecado y vivimos y hacemos todavía pecado. Y si somos honestos, si somos justos, no merecemos nada bueno. La paga del pecado es muerte y muerte eterna, separación eterna de Dios y de su favor, de su gracia y misericordia y de su paz. ¿Qué puede ser peor que eso? Estar en el infierno, sí, y es que en el infierno no va a estar presente la gracia de Dios, no va a estar presente la misericordia de Dios y no va a estar presente la paz de Dios. El infierno es diametralmente opuesto a cada uno de esos conceptos. Y paz, ¿qué es paz? Es prosperidad y es esa palabra en el Nuevo Testamento, es la palabra eirene. De ahí se deriva el nombre Irene. Si usted está viendo este mensaje y su nombre es Irene o conoce a alguien con ese nombre, mire qué nombre tan lindo. Es paz. Y esa paz Irene del Nuevo Testamento equivale a la paz Shalom del Antiguo Testamento. Y es un estado maravilloso y particular. No es simplemente la ausencia de conflicto, sino es una paz que va mucho más allá. Estoy leyendo de mi Biblia de estudio y dice que es un estado de reposo, quietud y calma, una ausencia de lucha, es tranquilidad. El término generalmente denota un bienestar perfecto. Eirene incluye relaciones armoniosas entre Dios y los seres humanos, entre las personas, naciones y familias. Jesús, como el príncipe de paz, da paz a aquellos que le invocan en busca de salvación personal. Y este día yo quiero preguntarle, ¿tiene usted paz en medio de lo que estamos viviendo? Yo mismo me he hecho esa pregunta. ¿Será que yo tengo paz en medio de las adversidades, de los conflictos en que me ha tocado vivir o que estoy viviendo en este momento, de las disputas, de los problemas, de la oposición, tal vez, de la enfermedad,
de la situación financiera difícil. Pero en este día yo quiero preguntarle, ¿tiene usted paz? Y quizás usted me pueda responder, no, realmente no tengo yo esa paz. Esa paz de la que usted acaba de leer, yo no la tengo en mi familia, no la tengo entre yo y Dios, o entre Dios y yo, no la tenemos ciertamente en nuestra nación o en nuestra ciudad. Pero Dios desea que tengamos esa paz. Y los autores bíblicos, los escritores del Nuevo Testamento, hicieron muy bien. Tenemos que prestarle atención a esos detalles. Nosotros muchas veces cuando leemos la palabra de Dios vamos un poco rápido y pasamos por alto estos detallitos tan importantes. Tal vez no, ni siquiera tan sutiles, sino cuando usted ya se mete en serio a estudiar esto, se da cuenta que es algo obvio, es algo que está ahí muy claro. Entonces, gracia, misericordia y paz. Y quiero retomar eso. Pablo a sus hijos espirituales, Timoteo y Tito, les desea esos tres conceptos, esas tres realidades del reino de los cielos. Él la desea a estos sus amigos, sus discípulos, Tito y Timoteo. En las otras cartas en donde está dirigido a congregaciones, él habla de gracia y paz. Y pues claro, todas nuestras congregaciones necesitan la gracia del Señor y la paz del Señor. Y me llama mucho la atención ese toque personal a las cartas de Timoteo y de Tito. Pero no quisiera solo detenerme ahí. No quisiera solo detenerme ahí, sino también Pedro tiene lo suyo. Y si usted me acompaña a segunda de Pedro, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a encontrar la siguiente salutación. Mire qué bonito, qué interesante esto. Dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Permítame, no, es segunda de Pedro, discúlpeme, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire qué cosa tan linda, no solo gracia y paz, reciban gracia y paz, sino que les sean multiplicadas, dice ese hombre traidor, ese hombre que huyó cobardemente cuando su maestro estaba siendo juzgado ilegalmente, injustamente. Ese hombre que lloró amargamente luego de escuchar al gallo cantar. Quizás usted y yo en algún momento de nuestras vidas nos identificamos con este pobre pescador galileo en su traición. Pero yo quiero esa palabra, gracia y paz os sean multiplicadas, es decir, os sean aumentadas, les sean acrecentadas. Y no solo eso, sino que también en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro va un poco más allá en no solo gracia y paz a los leyentes y a los oidores, sino que desea que les sean multiplicadas, acrecentadas, aumentadas, y es algo que debemos de conocer. ¿Conoce usted la gracia de Dios? ¿Conoce usted la misericordia de Dios? ¿Conoce usted la paz del Señor? Es una pregunta difícil, es una pregunta incómoda, es una pregunta que deberíamos de tragarla y que haga algo en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Conocemos esa gracia y esa paz. Conocemos esa bondad inmerecida, ese favor inmerecido. Porque el problema de la humanidad y el problema del hombre impío, del hombre pecador, es que cree que lo merece todo, inclusive el perdón y la gracia de Dios. Pero no, nosotros por default, o como decimos en Guatemala, de cajón, creemos quizás que somos merecedores de todo, tenemos los derechos humanos, tenemos la constitución de nuestro país, el cliente siempre tiene la razón, etcétera, etcétera. Y podríamos citar algunas otras frases o conceptos del mundo, pero delante de Dios ni usted ni yo merecemos nada. Y es por eso importante revisar y recordar y repasar estas verdades para ubicarnos
en nuestra posición correcta respecto de Dios. Entonces, mire qué palabra tan bonita, y espero que lo subraye usted en su Biblia. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Tiene usted conocimiento de quién es Curios? Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Alfa y el Omega, el Buen Pastor. ¿Lo conoce usted? Porque si no lo conoce, este es un maravilloso día para que usted, ahí donde me está viendo, pueda escuchar el llamado del Buen Pastor. Y usted pueda rendir su vida pecadora, su vida de traidor, porque también podríamos muy fácilmente decir que un pecador es un traidor a sí mismo y un traidor a Dios. Es necesario que usted y yo hablemos de estas cosas. Y si usted quiere arrepentirse de sus pecados y reconocer que Él es el Señor de su vida y que Él es el único capaz de limpiar, de perdonar y limpiarlo de todo pecado, y entonces eso lo hace a usted merecedor le permite, permítame, estoy buscando otra palabra, ser receptor, ser que se le pueda acreditar a usted la gracia, la misericordia y la paz del Señor. Entonces, si usted quiere hacer eso conmigo, yo lo quiero invitar ahí donde usted está, donde me esté viendo y oyendo. Yo quiero pedirle, si le es posible, que cierre sus ojos. Ahora, si va manejando, me está escuchando quizás en la moto o en algún lugar donde no pueda cerrar los ojos, yo le quiero suplicar que me acompañe en esta oración, y es que nosotros necesitamos, yo quiero que usted se lleve esto en su mente, usted y yo necesitamos, es vital para nosotros, la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos eso. La vida del ser humano es una miseria que no se puede soportar sin estos conceptos. Y quizás usted siente algo ahí ahorita que se le está revolviendo en sus entrañas, y es porque usted quizás no conoce realmente quién es el Señor Jesús. Así que les ruego que me acompañen en esta oración. Si usted ya hizo esta oración, acompáñanos también en esta oración, porque siempre es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde nos quiere llevar. Amén. Señor, en esta noche o en este día, en esta mañana, en este lugar y en este momento, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Reconocemos que hemos sido excluidos de la gracia y de la presencia de nuestro Dios por culpa de nuestro pecado y el pecado de nuestros padres. En este momento me arrepiento, o nos arrepentimos de nuestros pecados, sabiendo que no hay ningún medio capaz en este mundo que nos pueda limpiar de la mancha de ellos, del pecado, de los pecados que hemos cometido. Sin embargo, Dios el Padre proveyó del Cordero perfecto, y por medio del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, mis pecados son limpiados. Así que en este día yo te reconozco como el Señor, como el supremo en autoridad, como el soberano, como el ungido, como el dueño de mi vida. Mi presente y mi futuro están en tus manos, Señor Jesús. Y a partir de hoy yo sé que mi pasado ha sido perdonado. Te glorifico porque eres un Dios bueno. Te glorifico porque eres un Dios de amor. En este día declaro que me arrepiento de mis pecados, declaro que me arrepiento de mi vana manera de vivir, y quiero el día de hoy apartarme, santificarme, dedicar mi vida en santidad a Jesús, al Señor Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo y a Dios Padre. Señor, ayúdame a vivir, a reflejar que esa gracia, es decir, esa influencia divina sobre mi corazón, se refleje en mi vida también. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, y gracias por este regalo inmerecido, mi Dios y Rey. Si usted
hizo esta oración por primera vez en su vida, quiero darle la bienvenida al reino de los cielos. Usted a partir de este momento es un hijo amado, no solo una criatura, sino es un hijo amado de Dios en Cristo Jesús. Y cuando usted muera, ya sea por COVID, ya sea por cáncer, ya sea por cualquier enfermedad, un accidente, o muera de viejo, usted tiene la certeza de que lo verá a Él cara a cara. Que el Señor le bendiga. Hoy es el inicio de una nueva vida. Le animo a que se acerque a la palabra de Dios, busque, conozca quién es Él. Y quiero terminar con estas palabras de 2 de Pedro capítulo 1. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.